Hola y bienvenido a este primer vídeo de la serie de vídeos formativos del curso básico para fondos de inversión. El objetivo de este curso es que alguien que no sepa absolutamente nada de fondos pueda ver todos estos vídeos y conocer en detalle este producto. Nuestra idea es tocar todos los conceptos, desde algo más básico hasta profundizar un pelín más y cómo invertir en ellos, el proceso de selección, etc. De forma que alguien que no sepa absolutamente nada pueda tener todos los conceptos claros para defenderse. Serán vídeos de entre 2 a 5 minutos, con la idea que tengas suficientemente claro el concepto, pero tampoco profundicemos mucho en temas muy técnicos y complejos. A continuación, verás el índice que queremos seguir a lo largo del curso. Si eres una persona que ya sabes mucho o inviertes en fondos de inversión, muchos de estos vídeos no te serán útiles, pero seguro que hay alguno que refuerza o profundiza en un concepto clave que no conoces y que igual te viene bien para conocer un poquito mejor dónde inviertes tu dinero. Vamos a publicar los vídeos en el orden que creemos que es lógico que sea visto para un inversor que no sabe absolutamente nada. Si alguno de ellos ya lo conoces, puedes saltar al siguiente e ir profundizando en más conceptos. Y esto es todo. Espero que este curso te guste y te ayude para conocer todavía más este producto e invertir mejor tus ahorros. En este vídeo vamos a responder una pregunta muy básica. ¿Qué es un fondo de inversión y cómo funciona? A mí me gusta explicar qué es un fondo alejándome de los tecnicismos. Y básicamente un fondo es un vehículo, un producto en el cual diferentes inversores ponemos un dinero y lo invertimos confiando en un gestor que tiene una filosofía de inversión concreta. Invierte el dinero por nosotros. Pongamos un ejemplo. Imaginemos, por ejemplo, un gestor que decide montar un fondo que se especializa en invertir en empresas de alto dividendo. Una vez se crea la filosofía y el proceso de inversión, se crea el fondo. Y por tanto, los inversores podemos empezar a invertir en él y confiar nuestro capital en este gestor que lo invertirá en dichas empresas. Con el paso del tiempo, esta cartera genera unos rendimientos y unos beneficios que serán para todos los inversores en su parte proporcional. Diariamente sabremos cuánto hemos ganado o cuánto hemos perdido en este fondo. Y en resumen, así es como funciona. Montar una cartera siguiendo una filosofía de inversión, invirtiendo en un tipo de activo concreto. Y este ejemplo vale para cualquier tipo de fondo, ya que los fondos invierten en todos los tipos de activo que te puedes imaginar, desde renta fija, renta variable, materias primas, etc. Cualquier cosa que te puedas imaginar tiene un fondo que invierte en ello. En este vídeo vamos a comentar las principales ventajas de los fondos de inversión. Son muchas, pero yo quiero recopilar las que creo que son las más importantes. La primera es que podemos confiar la gestión de nuestro patrimonio en expertos, en los mejores inversores del mundo. Al final, los fondos de inversión consisten en delegar nuestra gestión del patrimonio en inversores que lo invierten. Y normalmente estos inversores lo harán mejor que nosotros mismos invirtiendo por nuestra cuenta. En cambio, si no confías en los gestores, también puedes indexarte y seguir al conjunto de los mercados. Es otra de las opciones que nos permiten los fondos de inversión. Otra de las ventajas es la diversidad de estrategias que tenemos. En fondos de inversión podemos invertir en cualquier cosa. Cualquier tipo de activo que te puedas imaginar tiene un fondo que lo replica, desde mercado inmobiliario, renta variable, acciones de cualquier tipo de entrada a renta variable, renta fija, materias primas, etc. Esto nos permite una flexibilidad tremenda a la hora de invertir y prácticamente cualquier cosa que se nos ocurra se puede invertir vía fondos. Otra ventaja es la diversificación, ya que con poco dinero podemos montar una cartera con varios fondos que cubran prácticamente todo el mercado, algo que es imposible si invertimos a título particular nuestro dinero en acciones o en renta fija. Otra de las ventajas es su fiscalidad y la ventaja para los traspasos. Por ejemplo, cuando tenemos acciones tenemos que comprar y vender pasando por caja, por hacienda, cada vez que lo hacemos. En cambio, en los fondos no es así. Podemos ir traspasando los productos entre ellos de forma que no pagamos impuestos y seguimos invertidos, cambiando también nuestra estrategia, algo que no se puede hacer con otras alternativas de inversión. Otro punto interesante es la liquidez, ya que los fondos son líquidos en pocos días. Podemos darle a vender y tenemos el dinero en nuestra cuenta rápidamente. Y el último, y para mí uno de los más importantes, es el ahorro del tiempo. Tener, por ejemplo, una cartera de acciones es realmente complicado, requiere mucho seguimiento, etc. En cambio, es mucho más fácil confiar en los mejores gestores de fondos del mundo, que ellos se dediquen a analizar y nosotros simplemente invertir en un seguimiento y ahorrar mucho tiempo. O, si no, seguir al conjunto del mercado comprando uno de los grandes índices como es el S&P, etc. Hay muchas otras ventajas, pero estas son, a mi modo de ver, las principales y las que más benefician a los inversores. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente, en el que veremos las ventajas respecto a otras alternativas de inversión. En este vídeo vamos a ver las ventajas de los fondos de inversión respecto a otros vehículos u otras alternativas como invertir por ti mismo en los diferentes tipos de activo. Lo primero es contra las acciones, que es lo que la mayoría de los que estéis escuchándonos tendréis en vuestros bancos o entidades. Al final, cuando invertimos en un fondo, podemos invertir en un fondo de renta variable. Y dirás, ¿y qué ventaja hay respecto a que yo invierta por nuestra cuenta o por mi cuenta? Y estarás pensando, ¿qué ventaja tiene que yo invierta en un fondo de renta variable, de bolsa, que invierta en acciones, contra que lo haga yo por mi cuenta? Aquí voy a ser bastante directo y la verdad es que probablemente, muy probablemente, tú seas peor inversor que uno de los mejores gestores de fondos del mundo, que gestiona miles de millones y está únicamente especializado en invertir en un tipo de empresa.
Es muy difícil que un inversor particular consiga a largo plazo mejores retornos que los gestores profesionales. Además, normalmente los inversores particulares suelen invertir en empresas de su país, las 3 o 4 que todos conocemos, o como mucho en alguna inversión puntual fuera de su país o que ha conocido de moda. Esto significa una concentración bastante grande en empresas muy concretas y además con una diversificación pequeña fuera de tu país o de tu entorno más cercano. Así que podemos afirmar que los gestores de fondos van a obtener mejores rentabilidades que los inversores particulares. Y si crees que no es así, también puedes indexarte y seguir al conjunto del mercado, como por ejemplo invirtiendo en el S&P 500, el Eurostock o el índice que te apetezca. En renta fija esto es todavía más evidente, ya que el inversor particular no tiene prácticamente opciones para invertir en este mercado. La mayoría de los inversores compran bonos de su país, pero no pueden comprar, por ejemplo, bonos de Coca-Cola o de cualquier otro mercado o acción que ICE o que pueda comprar en el mercado secundario. Por tanto, para invertir en renta fija, las oportunidades son prácticamente nulas para llegar a los inversores. Y los fondos sí que nos permiten una cantidad tremenda de posibilidades para invertir en este mercado. Así que mi conclusión es la siguiente: si crees que se puede batir al mercado y obtener buenos retornos, probablemente un gestor profesional lo hará mejor que tú en cualquier tipo de activo. Si crees que no es posible, tampoco tendrías que invertir por tu cuenta y tendrías que hacerlo vía gestión pasiva, vía ETFs o fondos indexados, que será una opción más eficiente que tú decidas qué acciones, qué bonos, etcétera, comprar. En este vídeo vamos a hacer un repaso del ecosistema de los fondos de inversión para que tengas claro cuáles son los diferentes actores y personas que intervienen en el universo de los fondos de inversión. El primero y más importante somos nosotros, los partícipes, los inversores en los fondos de inversión. Pues ya sabes, los inversores somos quienes ponemos el dinero que luego llega a los fondos y que los gestores utilizan para realizar las diferentes inversiones. Tanto, toda la industria se construye sobre el capital que ponemos los diferentes inversores en cada uno de los productos. Es importante que sepas que en última instancia los inversores somos los propietarios de las inversiones, ya que el fondo únicamente tiene el capital para luego invertirlo, pero somos nosotros quienes somos los propietarios de estas posiciones. El segundo actor más importante es la sociedad gestora de los fondos de inversión. Estas sociedades son las que crean los vehículos, fondos de inversión que están gestionados por su equipo. Estos fondos reciben el capital que son invertidos por el equipo de gestión siguiendo una filosofía y unas reglas en los diferentes mercados que se han propuesto invertir. El siguiente actor es el depositario del capital. Hay una capa de seguridad extra por la cual los gestores no son propietarios, por así decirlo, del capital. Este dinero se deposita en una de estas sociedades que tiene el control del capital y lo protege como medida de seguridad. Además, son los encargados de realizar las aportaciones y los reembolsos de los fondos y son fundamentales para mantener estas barreras de seguridad en la industria de los fondos de inversión. El siguiente punto más importante son las comercializadoras de los fondos de inversión. Cuando quieras invertir en un fondo tendrás que comprarlo en algún sitio. Y aquí es donde entran en juego estos comercializadores, que muchas veces son conocidos como los supermercados de fondos de inversión. Esto se hace porque si tienes una cartera con 10 gestoras, no es lógico, no es operativo que te abras una cuenta con cada una de ellas. Por tanto, estos comercializadores te permiten invertir en miles o decenas de miles de fondos desde un único sitio. Esto permite que sea mucho más ágil y sencillo el control de los fondos de inversión, así como su distribución. El último de los actores es posiblemente el más importante y es la CNMV, el regulador que tenemos en España. El regulador vigila todas las partes implicadas con el objetivo de proteger al inversor y velar porque las gestoras y los productos respeten los mínimos de inversión puestos, las reglas que se han impuesto y al final proteger el interés de los inversores. Y estos son los principales actores en la industria. Como ves, son varias capas de seguridad y varios pasos que tienen como objetivo proteger al inversor y repartirse diferentes tareas en la industria. En este vídeo vamos a ver quién gestiona un fondo y en qué consiste la gestión de un fondo de inversión. Muchos inversores me preguntan quién es esa persona o esa entidad, esa gestora que está detrás de la gestión de los fondos de inversión. Como hemos explicado, las sociedades gestoras son empresas que se dedican a invertir capital de los inversores en diferentes mercados. Estas gestoras crean los diferentes vehículos, diferentes fondos de inversión que pueden tener gestionados y ponen a equipos de gestión, a personas concretas, a los mandos de estos fondos. Estos gestores normalmente son, si hablamos de gestión activa, gestores reputados o equipos de gestión completos que toman las decisiones finales de inversión. Son quienes cogen tu dinero y dicen a dónde va. En cambio, si hablamos de fondos indexados, que son los que siguen al mercado, estos gestores únicamente se dedican a replicar a los principales índices de referencia. Así que efectivamente, cuando invertimos en un fondo, tenemos a un gestor o por lo menos un equipo de referencia. De hecho, yo muchas veces recomiendo a los inversores investigar quién es la persona, quién es el equipo que está detrás decidiendo dónde va su dinero. Lo normal es que los gestores tengan uno o muy poquitos fondos bajo gestión, a menos de que sean equipos de gestión colegiada. Y de hecho, muchos gestores tienen filosofías de inversión muy concretas. Así que, como te puedes imaginar, es quizá el paso más importante cuando invertimos en un fondo, entender muy bien quién es el equipo de gestión, cómo piensan, qué filosofía tienen y qué estilo tienen a la hora de invertir. De hecho, yo recomiendo mucho huir de estos fondos muy bancarios donde no se sabe quién es el gestor, es un equipo, algo abstracto, ¿no? Normalmente suelen ser buenas ideas invertir en esos productos y es mejor
entender quién hay ahí, si esa persona tiene su dinero y se invierte en el producto. Aparte de la persona concreta que está gestionando el producto, también es importante saber quién es la gestora, esa entidad, porque muchas veces estas gestoras están especializadas en un tipo de producto. Hay gestoras que se dedican únicamente a invertir en renta variable, bolsa, y están especializadas, por ejemplo, en empresas de crecimiento o empresas de dividendo, etcétera. O en cambio, otras gestoras se dedican a invertir únicamente en renta fija y todos sus equipos y todos sus esfuerzos están puestos en ese tipo de activo. Así que conocer quién es el equipo de gestión y quién gestiona el fondo y su filosofía es algo realmente importante a la hora de invertir en fondos de inversión. En este vídeo vamos a hablar sobre los diferentes tipos de fondos de inversión, que como ya sabes pueden cubrir prácticamente todos los tipos de activo. Así que a lo largo de este vídeo voy a introduciros los principales tipos de fondos en los que se suele invertir. Primero es la renta variable, quizá el que más viene a la mente a los inversores cuando piensan en fondos de inversión. Estos fondos nos permiten invertir en cualquier tipo de renta variable que te puedas imaginar, tanto por países, por tamaño o por estilo de inversión. Puedes invertir tanto en una empresa tecnológica americana súper grande, como una empresa asiática muy pequeñita de estilo value que esté a muy buenas valoraciones. Así que tienes que quedarte con que tenemos fondos de todo tipo, incluso algunos que se dedican a invertir en diferentes clases de acciones en un único fondo. La siguiente gran clase de activo es la renta fija, que además está muy de moda en los últimos años. En los fondos de renta fija nos convertimos en prestamistas y le dejamos el capital a diferentes emisores de bonos. Por ejemplo, podemos comprar fondos de deuda gubernamental o fondos de deuda corporativa, donde le dejamos el dinero a un tipo de interés a estas entidades. Como te decía, es una de las clases de activo donde tiene más sentido invertir en fondos, porque como inversor particular es muy difícil comprar bonos directamente en el mercado. También tenemos, por ejemplo, fondos del mercado inmobiliario, que es un gran desconocido, pero también podemos invertir en productos que se dediquen a invertir en el mercado inmobiliario, tanto en inversiones directas como en REITs o empresas cotizadas que se dedican a hacer esto. También fondos de materias primas, por ejemplo, que inviertan en oro o en diferentes cestas de materias primas en función de lo que nos interese. Por otro lado, los fondos de inversión no invierten únicamente en un tipo de activo y podemos encontrar fondos que hacen carteras invirtiendo en diferentes tipos de activo al mismo tiempo, como son los fondos mixtos o los de retorno absoluto. Los fondos mixtos tratan de invertir en diferentes bloques, repartiendo su dinero, por ejemplo, entre renta fija, renta variable, oro, liquidez, cubriendo las necesidades de diferentes inversores. Por otro lado, tenemos los fondos de retorno absoluto, que tienen filosofías de inversión un poquito más complejas, de hecho son, a mi modo de ver, los fondos más difíciles de analizar para el inversor particular, y que tratan de obtener retornos estables a lo largo del tiempo o descorrelacionados, que no tengan nada que ver con el retorno que dan los principales índices. Luego, otra de las principales categorías que mucha gente asocia con los fondos es la gestión activa o la gestión pasiva. En esencia, los fondos activos tratan de hacer unas inversiones con el objetivo de batir a un mercado en concreto. Imaginemos el IBEX 35 o el S&P 500. Pues un fondo que invierta sobre ellos tratará de obtener mejores retornos en términos de rentabilidad o relación rentabilidad-riesgo. En cambio, los fondos pasivos no quieren obtener mejores retornos y simplemente quieren invertir en ese índice, pues invertir en el mismo peso y en mismas posiciones del IBEX 35, del S&P o de cualquier índice que te puedas imaginar. Como estarás pensando, podemos invertir en un fondo de renta variable activo-pasivo, un fondo de renta fija activo-pasivo, etc. Así que, como puedes ver, tenemos unas grandes categorías de fondos de inversión y que luego podemos detallar dentro de ellas. Como decía, en la renta variable hay muchos subtipos de fondo y lo mismo en renta fija, etc. Así que, como ves, es un mercado muy amplio y podemos invertir en prácticamente cualquier cosa y lo importante es que sepamos dónde queremos invertir, en qué tipo de activo y luego ya podemos bucear dentro de este activo qué categorías y subcategorías tenemos. Así que si te tienes que quedar con este vídeo es que tenemos infinidad de posibilidades y prácticamente podemos invertir en cualquier tipo de activo que te puedas imaginar a través de fondos de inversión. En este vídeo vamos a comentar cuáles son las diferentes clases de fondos de inversión, que no es lo mismo que tipos de fondos, algo que mucha gente confunde. Piensa que cuando invertimos en un fondo de inversión hay muchos inversores diferentes de muchos países y con muchas necesidades. Por tanto, de un único producto, de una única filosofía de inversión, hay muchas clases diferentes que vienen a responder a estas necesidades. La inversión es la misma, todas las clases en los fondos de inversión invierten en lo mismo, pero hay diferencias que pueden afectar al rendimiento y a cómo se distribuye este fondo. Vamos a ver estas clases. La primera y más importante es la de acumulación o distribución. Esto hace referencia a qué hace el fondo con los beneficios que tiene. La mayoría de los fondos son de acumulación y su objetivo es que lo que van ganando se reinvierte a largo plazo de forma que se acumula en el producto y se invierte a largo plazo en la misma cartera que vaya teniendo el gestor. En cambio, la clase de distribución tiene el objetivo de generar rentas, de forma que periódicamente coge parte de lo que ha ganado y se lo reparte al inversor siguiendo unas reglas que define ese fondo en concreto. Tienes que saber que la más común con mucha diferencia es la clase de acumulación, ya que tú cuando quieras puedes vender el fondo y disponer tu capital. ¿Y cómo sabemos si un fondo tiene una clase u otra? Normalmente la encontraremos en el apellido, en la parte final del fondo de inversión. Verás como
verás como hay unas letritas que van cambiando cuando el nombre del fondo es el mismo, y esto hace referencia al tipo de clase concreta que tenemos. La segunda gran diferenciación es la clase por tipo de inversor. Las gestoras normalmente tienen estructuras de comisiones diferentes por el tipo de inversor, y por desgracia los inversores con menos capital, el inversor minorista paga comisiones más caras que los inversores institucionales, estos grandes fondos o estos grandes inversores con cientos o miles de millones. Por tanto, cuando veas un fondo verás que hay muchas clases, aquí cada gestora hace una cosa y pone unas letras, para identificar las clases minoristas o las clases institucionales, que normalmente están con la letra I. Por desgracia, aquí la mayor parte de los mortales tiene poco que hacer, porque por su capital podrá comprar una única clase, que será la clase minorista. El siguiente tipo de clase es según la divisa en la que invierte. Piensa que un fondo internacional tendrá inversores de muchas partes. Por ejemplo, puede tener un inversor europeo que tenga euros, un inversor inglés que tenga libras, americano con dólares, etc. Por tanto, ese fondo tiene diferentes clases denominadas en diferentes divisas, diferentes monedas. Un inversor en euros deberíamos comprar la divisa euro. Esto aplica principalmente a las gestoras internacionales, mientras que muchas gestoras nacionales tienen únicamente una clase en euros. Y ahora una clase que es probablemente la más compleja, que es la de la cobertura de divisa, la clase cubierta. Piensa que si tienes un fondo americano o internacional, probablemente ese producto esté invirtiendo en diferentes mercados y soportará el riesgo divisa de esas acciones o esas inversiones que realice. ¿Por qué? Porque si tú eres un inversor en euros y le das dinero a un fondo americano, ese fondo invertirá en dólares y tú soportarás el riesgo dólar. Por ello, las gestoras han creado lo que llaman las clases cubiertas, que tienen una letra H en el nombre, la palabra hedge, y en ellas tendrás el riesgo de divisa cubierto completamente. Por cierto, no confundir que esté denominado en euros y por eso no haya riesgo de divisa. Puedes tener un fondo en euros y que sea necesario cubrirlo si no quieres soportar riesgo de divisa. Esto es un error muy común de muchos inversores. Y por cierto, tienes que saber que cada clase de fondos de inversión tiene un código que lo diferencia, el código ISIN. Un fondo puede tener muchas clases, pero cada uno de ellos tendrá un ISIN, que viene a ser como el DNI de un fondo de inversión, que lo diferencia de los demás. Este código es muy importante porque te ayudará a encontrar fondos concretos en los que quieres invertir. Así que, como puedes ver, tenemos muchas clases dentro de un mismo fondo y tendremos que elegir según sean nuestras necesidades. Pero dicho esto, tienes que saber que lo más normal es que tengas un fondo en clase de acumulación, además tengas la clase minorista, porque normalmente no puedas acceder a otra, tengas el fondo denominado en euros y decidas, por último, si cubrir o no cubrir la divisa, que aquí sí que depende bastante del tipo de inversor, pero que normalmente creo que los inversores suelen cubrirla. Y como sé que esto es un poco lioso, si tienes dudas, te recomiendo ver el vídeo completo que hicimos sobre el tema de las clases de los fondos de inversión, donde comentamos con todo detalles todas las clases y las diferentes casuísticas, que probablemente te sea muy útil si quieres profundizar. En este vídeo vamos a responder a una pregunta que me hace bastante gente y es ¿dónde va y dónde se invierte mi dinero? Como ya sabes, cada fondo tiene una filosofía e invierte en un tipo de activo concreto, así que lo primero que tenemos que hacer es conocer dónde invierte, algo que por cierto podemos ver viendo la cartera del propio fondo. Para simplificar, vamos a imaginar un fondo que invierte en el IBEX 35, en las principales empresas españolas. Imaginemos el proceso típico de un inversor. Tienes una cuenta en un comercializador donde tienes, por ejemplo, 1.000 euros. Decides que un fondo, por ejemplo, un fondo de renta variable americana, te parece una inversión estupenda. Por tanto, le das al botón de comprar y el dinero llega hasta este fondo. El dinero llega a la gestora y se deposita en el banco depositario. Y en ese momento es donde la gestora acumula tu capital con el de todos los inversores y la cartera. Imagina un fondo que tenga 100 millones de euros bajo gestión, pues ahora tendrá sus 100 millones y los 1.000 tuyos que acaban de entrar. Tú automáticamente eres propietario de la parte proporcional de todas las inversiones que tenga la gestora. O sea, tú ya eres propietario de esa cartera. Esto es una pregunta muy común. El fondo no coge tu dinero y lo invierte específicamente, sino que se acumula con el que hay de todos y tú automáticamente eres copropietario de todas las inversiones que ya tiene este fondo hechas. Así que cuando tú inviertes un fondo, la gestora no coge justo tu dinero y lo invierte en algo, sino que ya entras en toda esta cesta de inversiones que está realizando la gestora. ¿Y quién es el propietario? Pues tú eres propietario de la parte proporcional y tú tienes que verte a ti mismo como el propietario de las mismas. Siguiendo el ejemplo del fondo americano, imagínate que tiene pues el 5% en Apple, el 5% en Google, etcétera, así con toda la cartera de todas las posiciones que tenga. Pues tú eres realmente propietario de estas acciones. Tú cuando veas un fondo y sus posiciones, tú tienes que sentir que tu dinero está invertido ahí proporcionalmente. Siguiendo el ejemplo, tus 1.000 euros están invertidos pues 50 en Apple, 50 en Google, etcétera. Y este es todo el proceso que hay desde que tú depositas el dinero en un comercializador y lo inviertes en un fondo concreto. En este vídeo vamos a explicar cómo cambia el valor de un fondo de inversión y cómo puedes saber cuando un fondo sube, baja y cómo se comporta a largo plazo. Lo primero que tienes que saber es que los fondos también tienen un valor de referencia, como le pasa a las acciones que tienen un valor de cotización, pues en los fondos pasa algo parecido. Y esto es porque todos los fondos tienen un valor liquidativo, un valor de referencia de la clase concreta que tú estás comprando. Imagina que la gestora lanza el producto y tenemos un valor liquidativo de inicio de 100. El dinero nuevo o el que retiran los inversores se irá sumando o restando el patrimonio, pero no hará cambiar el valor liquidativo. Este valor únicamente cambiará en función
de la evolución de las inversiones que haga el propio fondo. ¿Y cómo se calcula la variación del fondo? Lo primero que tienes que saber es que se hace diariamente. Tú, en la mayoría de los fondos UCITS normales, tienes todos los días un valor liquidativo que se actualiza diciéndote cuánto vale tu fondo. Por tanto, imagina este fondo americano que tienes en cartera y que tiene el 5% del capital en Google, el 5% en Apple, etcétera, sí, con toda la cartera. Esta cartera tendrá una variación conjunta porque piensa que tendrás un dinero puesto en cada posición que ese día habrá variado en una cantidad concreta. La gestora realiza el cálculo y te dice cuánto ha subido o bajado el conjunto de la cartera en ese día. Ese valor que resulta es el cambio del valor liquidativo y es, por tanto, la evolución que tiene ese fondo de inversión en ese día. Y es, por tanto, cuánto ha subido o bajado tu dinero de un día a otro. Otra de las preguntas es, ¿y cuánto cambia? Pues esto depende. Un fondo de empresas tecnológicas muy volátil puede subir un 1% o bajar un 1% un día perfectamente, mientras que un fondo muy defensivo, monetario, de renta fija ultra corto plazo, normalmente se mueve unas décimas y ni eso al día. Entonces, esta variación dependerá de la volatilidad del propio producto, pero el cálculo es siempre igual. Es valorar cuántos son las posiciones en cartera y ver cómo han cambiado de un día a otro. Así que tienes que quedarte con que todos los días podrás saber cuánto cambia el valor de tu dinero o el valor de ese fondo en concreto. ¿Y cómo se compran y venden las participaciones de los fondos en la práctica? ¿Cómo funciona? Lo primero que tienes que saber es que cuando hablamos de fondos de inversión no hablamos de comprar y vender, hablamos de suscribir y reembolsar o la opción de traspasar. Vamos a empezar con lo más fácil, ¿cómo suscribimos un fondo de inversión? Para invertir, normalmente, ¿cuál es el primer paso? Lo primero es depositar nuestro dinero en un comercializador, como cualquiera de los que hay en el mercado. Una vez hayas abierto cuenta y depositado el capital, ya podrás buscar e invertir los diferentes fondos de inversión. Como consejo, te recomiendo que identifiques el código ISIN de la clase concreta que quieras comprar para evitar posibles errores en la compra. Como ya sabes, todos los fondos tienen un valor liquidativo. Si suponemos un fondo que tenga 100 de valor liquidativo y tú tienes 1.000 euros, te corresponderán 10 participaciones de ese fondo. Que, por cierto, si tienes menos de lo que vale la participación, o sea, si valida 5.000 y tú tienes 1.000, no pasa nada, te dan fracciones. El siguiente paso es definir cuánto dinero quieres comprar de ese ISIN concreto del fondo. En ese momento se habrá tramitado la orden de compra concreta para el fondo. Esta orden de compra se puede tramitar ese día si entra en la hora de corte, que todos los fondos tienen una hora a través de la cual ya no aceptan más órdenes, entra al día siguiente, y si no entra, pues entrará al día siguiente. En ese momento tú entrarás al valor liquidativo de cierre de ese día. Si compras hoy por la mañana, tal como cierra la bolsa hoy, comprarás a ese valor. Una vez se ha comprado, tendrás que esperar unos días para ver el valor del fondo y la posición concreta en tu cartera. Desde ahí podrás ver la evolución del fondo en tu cartera según cómo evolucionen los mercados y el propio fondo. El proceso de venta es todavía más sencillo, ya que normalmente cuando tienes un fondo de inversión, como en las acciones, tendrás el botón de comprar o de vender. Pues es tan sencillo como ir al comercializador que tengas, darle a la V de vender. Una vez le des al botón de vender pasa exactamente lo mismo. El valor se bloquea a ese mismo día, a ese día de cierre, y será el valor de tu dinero. Luego, unos días después, dependiendo de los días de desplazamiento, porque hay fondos que tardan un día, hay fondos que tardan 3 días, y hay fondos que tardan 5 días o incluso algunos más, en que el dinero llegue a tu cuenta. Una vez le has dado al botón de vender, se haya tramitado la orden y llegue el dinero, llegará después del correspondiente pago de impuestos si has ganado, o si no has ganado nada por desgracia, con la pérdida que hayas tenido. La otra opción, que es la que mucha gente utiliza para hacer movimientos, son los traspasos. No hace falta vender para cambiar de producto. En este caso sería definir el fondo de origen y el fondo de destino. Cambiamos pues el fondo A por el fondo B. Al hacer el traspaso se deshacen las posiciones de uno a la fecha concreta que se ejecute y varios días después, cuando llegue el dinero y entre en el nuevo fondo, se determina una nueva fecha de compra del producto de destino. Aquí es importante destacar que no hay acción fiscal por el camino. O sea, que lo que hayas ganado o lo que hayas perdido no computa a términos fiscales, sino que se acumula en una mochila fiscal que podrás utilizar o se aflorará cuando se realice una venta concreta. Así que, como puedes ver, el proceso de compra-venta es relativamente sencillo. Tienes que tener claro los diferentes pasos y los tiempos, tanto de compra, horas de corte, etcétera. Especialmente en los traspasos, algo que mucha gente no termina de ver, pero en definitiva es un modelo muy fácil. Compras, lo tienes en la cartera, ves la evolución y cuando quieres lo traspasas con unos días de corte que tienes que tener en cuenta. ¿Y cuándo puedo rescatar mi dinero? ¿Tengo que estar obligatoriamente invertido o puedo sacarlo cuando yo quiera? Esta es una pregunta también bastante común y la realidad es que puedes disponer de tu dinero cuando quieras. Puedes tener un fondo, un mes, un año, 10 años, un día, lo que tú quieras. Y este es uno de los puntos más importantes y que creo que mucha gente no entiende porque los bancos muchas veces o los asesores financieros te dicen que tienes un periodo de inversión, se recomienda a medio plazo, largo plazo, varios años, según el tipo de activo, etcétera. Y esto es verdad, hay periodos de inversión recomendables, pero tú no tienes por qué tener dinero ese tiempo. Puedes tenerlo mucho menos o muchísimo más, lo que tú consideres. Así que tú, por ejemplo, puedes tener el dinero invertido temporalmente en un fondo de renta fija, monetario, conseguir
un poco de rentabilidad y si lo necesitas te lo llevas y no pasa absolutamente nada. Y aquí tenemos que diferenciar dos cosas: cuánto vale el dinero cuando lo quiero rescatar y cuándo llega a mi cuenta. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que cuando tú vendas el dinero hay una hora de corte, y si tú lo vendes dentro de esa hora, ahí está el valor de tu fondo. Ese es el valor liquidativo al cual se va a ejecutar la venta. Otra cosa diferente es cuando llegue el dinero a tu cuenta, que en este caso dependerá de los días de desplazamiento. Por ejemplo, la mayoría de los fondos son D+1, D+3 o D+5, que esto lo verás en las fichas de los fondos que te dé tu comercializador. Eso significa los días de desplazamiento o los días que tardará el dinero estar en tu cuenta bancaria. Piensa, por ejemplo, un fondo de una gestora internacional que tenga la renta variable dispuesta en muchos mercados diferentes, que probablemente abren y cierren en horas completamente diferentes. Pues esa gestora no puede darte el dinero al día siguiente, necesitará varios días para hacer desinversiones y rescatar el capital, que podría ser mucho más rápido que D+5, pero bueno, el regulador les da ese tiempo y ellos se cogen a ese para devolverte el capital. Por tanto, tú vendes el dinero en un día concreto, pero te llegará a tu cuenta en el comercializador unos días más tarde. Una vez te llegue el dinero y esté asentado en la cuenta, tú ya podrás hacer un traspaso hacia tu cuenta personal o, si quieres volver a invertirlo, hacerlo. Así que el proceso es muy simple. Tú puedes vender el dinero cuando quieras, como si quieres tener el fondo un día en la cartera. Después, cuando lo vendas, tardará unos días en llegarte a la cuenta y desde ahí te podrás traspasar a tu cuenta personal. Y por cierto, esto aplica únicamente a los fondos de inversión UCITS. Hay otros fondos, como son los fondos ilíquidos de private equity, no cotizadas, etcétera, que no tienen esa liquidez o tienen solo ventanas de liquidez concretas. Lo mismo, por ejemplo, que los planes de pensiones, que tienes una iliquidez forzada y no puedes venderlos cuando tú quieras. Así que esta es otra de las grandes ventajas de los fondos de inversión. Tú puedes tanto rescatar el dinero como quieras o cambiarlo. Puedes estar en un fondo 4 o 5 días, si te asusta el mercado o ves una nueva oportunidad, traspasarlo sin problema alguno. ¿Qué riesgos tienen los fondos de inversión? ¿Son arriesgados en su conjunto? ¿Podemos perderlo todo? ¿Cómo funciona esto? Esta es una pregunta muy común porque muchas personas asocian fondos a riesgo o muchas veces, si vienen de los bancos, a poca rentabilidad o cosas así, y eso es algo completamente absurdo. Los fondos son un vehículo de inversión y los riesgos y las rentabilidades que obtengamos dependerán de las inversiones que hagamos en concreto o el tipo de producto que tengamos, no del vehículo en sí. Por tanto, no podemos afirmar que los fondos sean agresivos, sean peligrosos, sean muy defensivos, sean poco rentables o muy rentables en su conjunto. Dependerá de la inversión que hagamos en concreto. Así que el primer paso que tenemos que hacer para entender el riesgo que tenemos al invertir en un fondo es entender el tipo de fondo que tenemos delante. Un fondo, por ejemplo, que invierta en deuda de España a corto plazo no va a tener el mismo riesgo que un fondo de empresas tecnológicas americanas. O que, por ejemplo, un fondo de empresas de dividendo muy sólidas y muy estables. Evidentemente, cada uno de estos productos va a tener unas variaciones diarias y unas máximas caídas diferentes. Por tanto, lo más importante es entender el mercado en el que invertimos, ya que nuestro fondo, si invierte ahí, sí o sí se va a ver expuesto a las fluctuaciones que tengan los valores de ese mercado. Pues, por ejemplo, si inviertes en Estados Unidos y hay problemas económicos o lo que sea, probablemente ese mercado funcione mal y caiga el conjunto del mercado. Por ejemplo, podemos tener un fondo americano, pero que esté muy expuesto a las grandes tecnológicas americanas, uno que esté expuesto a empresas pequeñitas que sean industriales, o una que esté expuesto, por ejemplo, a empresas de medicina. Pues claro, no van a caer todas a la vez ni de la misma forma, porque están expuestos a diferentes mercados y diferentes riesgos. Aquí tienes que saber que la CNMV, el regulador, pone a los fondos una escala de riesgo del 1 al 7, 1 siendo los más defensivos y 7 los más agresivos según sus criterios. Por tanto, te puede servir como referencia, si no sabes qué mercados son más o menos agresivos, para entender el perfil de riesgo. También hay otras métricas más técnicas como la volatilidad o la que a mí más me gusta, que es la máxima caída, saber cuánto ha caído ese fondo históricamente cuando han ido mal, y ya te sirve mentalmente para hacerte unas cuentas de cómo pueden ir, aunque es un poquito más complejo. Así que en definitiva no podemos decir que los fondos son muy arriesgados o poco arriesgados, depende del tipo de mercado en el que queramos invertir. Después tenemos que revisar el tipo de fondo, porque nuestro producto puede ser todavía más agresivo o al revés, más defensivo que su mercado, siendo su objetivo ser menos volátil o tener menores caídas. En el siguiente vídeo vamos a responder una pregunta que me parece súper interesante y que me hacen muchos inversores, y es si puedo perder todo mi dinero invirtiendo en fondos de inversión. ¿Puedo perder todo mi dinero invirtiendo en fondos de inversión? Es una pregunta que me hacen muchos inversores, algo que me sorprende bastante y por eso creo que tiene bastante sentido responderla. Como viste en el anterior vídeo, el riesgo de los fondos depende más del tipo de activo y de dónde invertimos, no del fondo de inversión en sí. Tienes que quedarte con que tu dinero no puede desaparecer porque el gestor se dé a la fuga o cosas así. Eso puede pasar en algún hedge fund o en algún producto que esté en unos domicilios fiscales dudables,
pero en la normativa UCITS no hay casos así, hay unas capas de seguridad tremendas y el gestor tiene que invertir tu dinero bajo unas reglas de control. Por tanto, ¿cómo puedo perder mi dinero? ¿Podría desaparecer? Para responder a esta pregunta tenemos que entender qué hacen los fondos con el dinero, porque al final, recordemos, los gestores cogen el dinero que invierten todos los clientes y lo invierten en diferentes posiciones. Una cosa que tienes que saber antes es que los gestores tienen unas reglas de diversificación mínimas, no pueden coger todo tu dinero e invertirlo en un único producto, tienen que diversificarlo en diferentes posiciones y mercados siguiendo una serie de reglas que están definidas. No son unas reglas muy grandes y que pueden concentrar, pues teniendo carteras de 20, 25 posiciones, pero no pueden tenerlo todo en una, ¿vale? Eso tienes que tenerlo muy claro. Me gusta responder a esta pregunta con un ejemplo de un fondo concreto, y es imaginando un fondo que invierta en el S&P 500. El S&P, para quien no lo sepa, son las 500 principales compañías americanas. ¿Y qué tendría que pasar para que pierdas todo tu dinero invirtiendo en el S&P 500? Pues que tendrían que quebrar todas las posiciones a la vez del mercado americano, de las 500 más grandes. Por ejemplo, en la actualidad el S&P tiene estos pesos en sus principales posiciones. La primera es Apple con más de un 7%, la segunda Nvidia con en torno a un 6%, luego Microsoft con un 5%, Amazon con un 4% y Google también con un 4%, más o menos. Bueno, pues para que desaparezca tu dinero tendría que quebrar Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Google, todas estas y así siguiendo una por una hasta las 500 mayores empresas del mundo. Y así es la única posibilidad de que pierdas todo tu dinero si inviertes en el mercado americano. Yo no sé la probabilidad que tú le asignas a eso, pero si eso sucediera, significa que hay un apocalipsis zombie o algo parecido, porque si no, ni se me ocurre cómo hacerlo. Por tanto, con esta reflexión tienes que quedarte que tu dinero depende de las inversiones que realiza el producto. Y para que desaparezca tu dinero, para que quiebre, por así decirlo, tu fondo, tendrían que desaparecer y valer cero a la vez todas las inversiones que tiene tu fondo de inversión. Esto, imagínatelo aplicado a una cartera de fondos donde tengas un fondo de renta variable, uno de renta fija, que invierta en deuda americana, deuda española, deuda alemana, que para que valga cero tendrían que haber quebrado los 3 países a la vez, ¿no? O sea, bueno, creo que te vas haciendo la idea de lo que sucede, ¿no? Al final tú tienes que tener muy claro que tu dinero depende de lo que suceda con sus inversiones, porque el riesgo de que desaparezca de forma abstracta no existe. Depende de cómo vayan las diferentes inversiones. Por ejemplo, tú si inviertes en acciones por tu cuenta en 1, 2, 3, sí que puede ser que desaparezca todo tu dinero si te quiebran, o si tienes pérdidas pues del 90 y pico % que consideres que ha desaparecido el dinero. Pero en fondos de inversión eso no puede suceder. Hay pérdidas muy grandes porque es verdad que hay fondos que han tenido carteras muy concentradas, en mercados muy concretos, posiciones pequeñitas, líquidas y tal, han tenido pérdidas muy grandes y algunos se han conseguido recuperar y otros no. Pero tu dinero como tal no puede desaparecer. Y especialmente si tienes una cartera con fondos buenos y fondos diversificados, donde tengas el capital más protegido en diferentes mercados y posiciones. Si tienes todo tu dinero, por ejemplo, en bancos españoles, pues puedes perder todo tu dinero si todos los bancos españoles quiebran o en un fondo que solo tenga bancos. Pero claro, una cartera de fondos de inversión es otra cosa. No tienes la posibilidad de perder todo tu dinero con fondos. Eso sí, lo que sí que tienes que hacer es verificar dónde inviertes tus fondos, no hacer cosas raras, no invertir en fondos muy pequeñitos, de mercados muy particulares y demás, porque eso sí que es una forma de protegerte a ti mismo. Hay casos, como decía, de fondos que han perdido mucho dinero, pero siempre han sido fondos pues, de empresas muy pequeñitas, que tenían bonos de países, bueno, que estaban en riesgo de quiebra, cosas así, y hay pérdidas muy abultadas. Pero si tienes una cartera, como decía, con el S&P 500, luego una cartera diversificada de renta fija, una cartera de fondos mixtos que tienen oro, etcétera, es que no existe la posibilidad de que tu dinero valga cero. Esa es una de las reflexiones con las que tienes que quedar y dejarte tranquilo que puedes asumir mucho riesgo, pero los fondos no pueden quebrar. ¿Cómo diversificados son los fondos de inversión? ¿Qué es la diversificación? Tienes que saber que los fondos de inversión están diversificados. Esto significa que no invierten todo su dinero en una única acción o en un bono, sino que lo invierten en una cesta con diferentes posiciones. De hecho, normalmente los gestores van más allá y tienen más diversificación de la mínima, sobre todo los que son más defensivos. Pero tienes que quedarte con que hay unas reglas para protegerte. Entonces, tú cuando compras un fondo, normalmente, de media, tienen 40, 50 posiciones diferentes y son fondos de renta variable. Y si son fondos de renta fija, muchísimas más. He visto fondos con miles de posiciones diferentes. Esto ayuda a protegernos de los riesgos, como comentábamos en el vídeo anterior, y eliminar la posibilidad de que tu dinero desaparezca o que pierdas de una forma masiva tu capital. Además, los fondos tienen una cosa muy interesante, y es que los inversores no invertimos únicamente en un fondo, sino que construimos una cartera con diferentes fondos de inversión. Esto significa que aparte de la diversificación que pueda tener el fondo en concreto, porque recordemos, puede ser un fondo que invierte solo en un mercado, digamos en España, o un fondo de renta variable global que tenga
10, 12 países diferentes y decenas de posiciones. Aparte de esa diversificación, nosotros tenemos diferentes fondos en cartera e incluso diferentes tipos de activo. Así que aparte de esta diversificación del propio fondo, tenemos la nuestra personal, lo que nos puede hacer que tengamos una cartera realmente variada y que nos ayude a protegerla de los malos momentos del mercado. Por tanto, imagina un gestor de renta variable que tenga 5 fondos que inviertan en 5 mercados diferentes, pues Estados Unidos, empresas europeas, asiáticas, empresas pequeñitas y empresas tecnológicas, ¿no? Si los fondos son realmente diferentes, es probable que no tengan posiciones repetidas entre ellos, o que si las tienen sean con poquito peso. Pues bueno, si tú tienes 5 fondos y cada uno tiene 50 posiciones, tendrás 250 posiciones diferentes o más o menos esa cantidad según las que haya repetidas. Por tanto, tendrás un nivel de diversificación realmente grande y encima no solo estarás diversificado por cantidad de nombres, que realmente no es un buen símbolo de diversificación, sino que si cubren mercados diferentes, estarás realmente descorrelacionado, lo que significa que las empresas, por decir algo, las empresas grandes tecnológicas no tendrán nada que ver con el comportamiento de las pequeñas empresas industriales o de las empresas asiáticas que tengas en cartera, o estarán por lo menos relacionadas entre ellas. Así que tienes que quedarte que, por definición, los fondos de inversión son productos diversificados y que además tú puedes añadirle las capas extra que consideres. Puedes tener desde la cartera más concentrada del mundo, por ejemplo, imagina un inversor que crea que la tecnología americana o las grandes empresas americanas van a ir muy bien, pues tener 4 o 5 productos que solo hagan eso, concentrando en ello. O en cambio un inversor que diga, no, yo no sé lo que va a pasar en el mercado, voy a comprar un poquito de todo. Bolsa, renta fija, materias primas, algún fondo mixto que haga un poquito de todo y tal. Pues tu cartera será estará más diversificada y tendrá diferentes fuentes de rentabilidad y de riesgo, lo que hará que sea más estable a lo largo del tiempo. ¿Qué comisiones tienen los fondos de inversión? ¿Cuánto me cuesta invertir en fondos? En este vídeo vamos a ver un tema algo complejo y son cuáles son las comisiones y cómo funcionan al invertir en fondos de inversión. Lo primero que tienes que tener muy claro y que me sorprende la cantidad de gente que no sabe es que las comisiones de los fondos van incluidas en su evolución. Esto significa que si tú ves que un fondo cobra una comisión, por decir algo, del 1%, no tienes que ver cuánto ha ganado o perdido y restarle esa comisión. No. La propia evolución del fondo incluye esa comisión, ya que las gestoras lo que hacen es que cuando se va generando la comisión la aplican diariamente a la evolución del fondo. O sea, si un fondo sube un 1%, pues ese día la gestora quita la parte proporcional de la comisión anual. Esto significa que solo pagas la comisión por el tiempo en el que estás y que, insisto, siempre está reflejada en el valor liquidativo. Si acaba el año y tienes una rentabilidad del 10%, esa rentabilidad va limpia de comisiones. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de comisiones, que normalmente diferenciamos en comisiones directas y comisiones indirectas. En las comisiones directas tenemos las dos más importantes, que son la comisión de gestión y la comisión de éxito, además de la comisión de depositaría, que es algo más pequeña. La de gestión es aquella que nos cobran los fondos por el hecho de invertir en ellos, por gestionarlos. Esta comisión suele ser la más importante y varía bastante, bueno, igual que todas las comisiones, en función del tipo de fondo. El máximo legal de esta comisión es del 2,25% anual. Tienes que saber que la mayoría de los fondos no cobran el máximo legal, cobran bastante menos, en torno al 1,5, el 1,80 como máximo en los fondos de renta variable, menos los bancos, que eso sí que te cobran el máximo siempre. Esta comisión suele ser la más importante de todas y donde está la mayor carga a la hora de pagar por la gestión de los fondos. La siguiente más importante es la comisión de éxito. Esta es la comisión que cobran los fondos por la rentabilidad que obtienen en el mercado. Esto significa que si un fondo gana dinero, irás pagando un porcentaje de comisión de éxito y si no ganan, no te la cobrarán. Normalmente esta comisión es mixta, lo que significa que tienes comisión de éxito y comisión de gestión, siendo las dos un poquito más bajas que si solo hubiera una u otra. También tienes que saber que esta comisión tiene lo que llamamos la marca de agua. Esto significa que si un fondo, por ejemplo, lo tienes y te baja un 10%, y de repente vuelve a subir un 10%, no pagas comisión por esa recuperación, solo pagas cuando el fondo bate los máximos históricos de su valor liquidativo. Como verás, esta comisión depende de cada uno. Hay gente que prefiere tener más comisión de éxito o hay gente que prefiere más comisión de gestión. Depende de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es mejor? Pues depende. Hay gente que prefiere tener solo comisión de gestión, que de hecho casi todas las gestoras internacionales trabajan así, y en cambio hay otras que prefieren comisión mixta, que haya algo de gestión y éxito, para que así, si tu fondo gana, será cuando ese gestor cobre más dinero y si pierde, no lo hace. Depende de cada inversor. La siguiente, que es bastante pequeña, es la de depositaría, la que cobra este banco que deposita el capital. El límite legal es el 0,2%, pero normalmente está entre 0,03, 0,05 y como puedes ver no es una comisión muy relevante dentro de todo el pack de comisiones. Antes de pasar a las comisiones indirectas, quiero decir que aquí están las comisiones explícitas que te cobran los fondos y las más importantes, que son las que van a través del valor liquidativo. Además, tenemos otras comisiones llamadas indirectas. Por ejemplo, las más importantes son la de suscripción y reembolso. Estas son comisiones que te cobra un fondo o te cobraría un fondo por entrar
entrar o por salir. Por ejemplo, un fondo cobre el 3% por entrar y un 3% si te vas. Estas comisiones son rarísimas y aquí quiero hacer una llamada porque mucha gente mira Morningstar, que es una web de referencia para ver fondos, y ve que pone comisión de suscripción o de reembolso y esa comisión no es real, no se aplica en el 99,99% de los casos. Tienes que saber que prácticamente ningún fondo cobra porque entres, porque si eso fuera así nadie invertiría, igual que las comisiones de reembolso. Sí que hay algunos fondos que la tienen, pero es para fondos que quieren penalizar a ese inversor que entra y se va y suelen ser temporales. Por ejemplo, si entras en el fondo, que si te vas antes de un año, pagas una comisión, pero que si es más de un año, no la pagas. Quiero insistir en que son dos comisiones muy raras y que la inmensa mayoría de los fondos no la cobran. Otra comisión poco común, pero que algún comercializador o banco aplica, son las de mantenimiento o custodia. Estos son como las acciones, cuando solo por tener posiciones te cobra esa entidad. Estas son comisiones externas y que realmente no cobra el fondo y sí cobra el comercializador o distribuidor. Pero bueno, tienes que saber que existen porque a la hora de comprar fondos puede ser que te la cobren. Es bastante rara y normalmente no se suele aplicar, pero tienes que saber que cuando vas a contratar un fondo, tu comercializador te puede cobrar. Esto, por ejemplo, es muy de banco tradicional. Si compras un fondo que no es suyo, te aplican una comisión extra. También tienes que saber que hay un dato que es el ratio de costes netos o el TER, que recopila toda esta media de comisiones para decirte en los últimos años cuánto se ha cobrado en comisiones ese fondo, para que tengas una idea de cuánto pagarías en total. Como es un tema algo complejo, quiero que sepas que tenemos un vídeo más extenso donde analizamos todas las comisiones con los datos medios de cuándo se suele cobrar y cómo funcionan. Así que si lo quieres ver, te lo dejamos en la descripción. Por otro lado, tienes que quedarte que no todos los fondos cobran lo mismo. Hay fondos de renta variable que cobran el 1,8, el 2%, los que cobran el 1, 0, algo, depende de la gestora y el tipo de gestión que hace. Así que es difícil hacer medias y te recomiendo que siempre consultes las comisiones. Y recuerda, va incluida en la rentabilidad. Muchas veces puedes coger un fondo porque es más barato, pero lo importante es que sea más rentable, o no solo más rentable, sea mejor a largo plazo, porque esos datos llevan incluida la comisión que cobra el gestor. ¿Y de dónde podemos obtener información sobre fondos de inversión? Esa es una pregunta muy común porque hay decenas de miles de fondos y cuando tenemos un fondo que queremos investigar, muchas veces no sabemos dónde encontrar información sobre ellos. La primera y fuente más importante de información es Morningstar. Esta web tiene información sobre todos los fondos de inversión que se distribuyen en España y es muy interesante porque te da hojas o unas páginas estandarizadas para que tú puedas comparar de forma relativamente fácil diferentes números, ratios, indicadores, resultados de los diferentes productos. En ella podrás encontrar, por ejemplo, de un fondo de renta variable, cuál es su rentabilidad, cuáles son sus posiciones actuales en cartera, exposición por países, regiones, datos de múltiplos de valoración de la cartera, poder ver un poco de todo, además de gráficos históricos y que te permitirá comparar entre fechas. Esta información se puede complementar con lo que encuentres en Finec. A mí me parece una web súper interesante porque además de todos estos datos de los fondos, lo complementan con información tanto de las propias gestoras como de gente o asesores que analizan estos productos. Esto te puede ser útil para entender más allá de los datos cómo invierte dicho fondo, algo de la filosofía o las explicaciones de la cartera. Y, por supuesto, te recomiendo siempre visitar la web de las propias gestoras o buscar información en redes sociales sobre ellos, como por ejemplo YouTube, etc. Lo digo porque muchas veces los propios gestores de los fondos hacen conferencias anuales, hacen charlas, dan conferencias, publican cartas y eso lo podrás encontrar en estos medios que te permitirá profundizar sobre la filosofía, cómo invierten y así determinar si ese producto es bueno para ti. Con todo esto tendrás un mix entre información cuantitativa y de resultados pasados de los fondos en estas webs y en abierto lo que puedas encontrar de las propias gestoras que expliquen la filosofía y el proceso, algo que por cierto es un poco más complicado. Para que lo sepas, si quieres profundizar en gestoras, tanto en este canal como en nuestro podcast, tenemos un montón de entrevistas con gestores, que quizá algún fondo de los que sigas tenga una charla con nosotros o si no, podrás descubrir algún fondo nuevo. ¿Qué es el perfil de riesgo y los objetivos de inversión? ¿Cómo de importante es para mí? El perfil de riesgo es fundamental. Es probablemente el punto más importante de todo lo que hemos visto a la hora de invertir. Porque un fondo puede ser muy bueno, pero si no encaja con tus necesidades será un fondo terrible. Tanto porque asuma más riesgo y cuando caiga te asustarás y lo venderás, porque es un fondo que no se mueva cuando tú quieres algo más rentable a largo plazo. Hay fondos para todos los tipos, desde lo más defensivo hasta lo más agresivo. Y tenemos que intentar conectar a estas dos cosas, ¿no? Los objetivos y resultados de los fondos con las necesidades de los inversores. ¿Y qué es el perfil de riesgo? Normalmente las entidades tienen los típicos test de idoneidad, que con ellos, con estas preguntas, podrán decirte qué perfil eres, desde muy defensivo normalmente hasta muy agresivo. Es algo que también es un poco sentido común. Pues asociamos perfiles más defensivos a menores riesgos y menores rentabilidades y más agresivos a los mayores niveles de riesgos y pérdidas potenciales con rentabilidades futuras. Entonces, esto es fundamental, que entiendas cuál es tu perfil y cuáles son tus objetivos de inversión. ¿Por qué? Porque si no, no podrás encontrar esos fondos y esos gestores que resuelven tus necesidades. Es cierto que muchas veces ni los propios inversores saben qué necesitan
y solo es con el tiempo cuando tú descubres de verdad tu perfil de riesgo. Lo digo esto porque no es lo mismo decir sobre un papel que tú puedes soportar una pérdida de un -15, un -20, que ver perder el 20% de los ahorros de toda tu vida en un mes. No es lo mismo. Entonces es fundamental que tengáis claro vuestro perfil y eso os ayudará a entender qué tipo de fondos necesitáis. Si eres un inversor más defensivo, pues la renta fija o fondos de renta variable más prudentes te encajarán. En cambio, si eres un inversor que tiene una tolerancia muy grande al riesgo de largo plazo y que estás dispuesto a sacrificar pérdidas a corto plazo para una rentabilidad mayor, pues te encajarán fondos pues, más agresivos, de renta variable, de crecimiento, etc. Así que recuerda, antes de empezar a invertir, lo más importante es que te conozcas a ti mismo y eso te ayudará a encontrar fondos que encajen en tus necesidades. Muchas veces se aprende más viendo errores comunes que aprendiendo nuevas formas de hacer las cosas bien. Y en este vídeo queremos explorar los errores más normales y más frecuentes de los inversores. El primero y más importante es, sin duda alguna, mirar únicamente la rentabilidad pasada. Esto es súper común. Inversores que van a Morningstar o ven un fondo, ven la rentabilidad pasada y ahí se acaba su análisis. Ven que si el fondo ha subido en su cerebro es bueno y si el fondo ha bajado es malo. Y si el fondo ha subido en los últimos años es que es bueno y es una buena inversión y si ha bajado es que es malo. Y esto es totalmente falso. Lo primero que tienes que tener claro es que tenéis que saber dónde invierte y si os encaja el producto. Porque hay fondos que han caído pero son buenas ideas de inversión y además lo son precisamente porque han caído, y fondos que han subido mucho y precisamente porque han subido son malas ideas porque están muy caros o están en un mercado que ya está muy inflado, etc. Así que lo primero, por favor, no mires un gráfico y pienses que un fondo sube, la grafiquita es buena y ya está. No, eso no funciona así. Otro error súper frecuente es tener más de lo mismo. ¿Esto qué significa? Mucha gente piensa que está diversificada, pero no lo está. Por ejemplo, es muy frecuente ver personas que como han comprado, como decíamos antes, 4 o 5 fondos que lo han hecho muy bien en los últimos años. ¿Qué pasa? Que normalmente son fondos que hacen lo mismo, que invierten en los mismos mercados o son relativamente parecidos. ¿Y esto qué te lleva? A que tengas, pues, por ejemplo, 7 fondos y son todos tecnológicos. Y tú crees que estás diversificado, porque crees que tienes 7 fondos, pero realmente estás muy concentrado en un único mercado y en una única fuente de rentabilidad y riesgo. Y luego, ¿qué pasa? Viene un -20 y te caen todos los fondos entre -18 y -25, ¿no? Y eso no es culpa de los fondos, es culpa de que no has diversificado. Y esto lo enlazo con el tercer error súper común, y es no construir una cartera. Por desgracia, las carteras de muchos inversores son recopilaciones de fondos que le parece que son buenos. Pues un fondo que ha visto por ahí, uno que le han recomendado, un fondo que ha subido y le gusta y tal, pero no tiene una cartera construida, ¿no? Pensando tipos de activo, diferentes tipos de mercado, perfil de riesgo, etc. No. Por tanto, cuando vayas a invertir tienes que pensar qué tipo de activo necesitas, qué tipos de fondo necesitas y luego construir la cartera, no hacerlo al revés. Esto es súper común. Otro error, que podría haberlo puesto el primero, tener todo el dinero en los bancos. Normalmente los fondos bancarios son los peores, normalmente, con bastante correlación, la verdad. Por tanto, lo que tenemos que hacer es buscar a los mejores gestores. Y estos gestores no van a ser todos de tu banco. Normalmente son gestores de gestoras internacionales, donde está un gestor muy reputado, etc. Así que tienes que intentar buscar al mejor especialista, el mejor fondo de cada tipo de mercado, es decir, la mejor cartera que puedas. Esto te lo conecto con otro error muy común, que es tener todos los fondos de gestores nacionales. Yo no tengo nada en contra de los gestores nacionales, hay gestores buenísimos, como muchos de los que hemos entrevistado en este canal. Pero claro, no creo que si tienes un fondo con 10 gestores, justo esos 10 sean los mejores gestores del mundo. Son los 10 que tú conoces, pero no son necesariamente los mejores. Así que os aconsejo ampliar un poco miras, no invertir solo en gestores locales o en los bancos y ver otras opciones en el mercado. Otro error súper común es únicamente tener inversiones en nuestros mercados. Esto es muy normal en acciones, que la gente tiene 8 o 10 acciones todas de bolsa española. Pues con los fondos, para mi sorpresa, pasa lo mismo. Tienen solo gestores nacionales, fondos de Iberia o de Europa, cuando podemos aprovecharlos e invertir en todo el mundo. Otro error muy común es entrar en los fondos de moda. Por ejemplo, el típico fondo que ha subido muchísimo en los últimos meses, ese fondo que está en una temática que parece que está de moda o que hay rumores de que va a subir y tal. Eso es un error, normalmente, vamos. Así que siempre te aconsejo huir de las modas y de los fondos que han tenido una rentabilidad tremenda a muy corto plazo, porque la probabilidad de que te equivoques es mucho más alta de que te vaya bien. Otro error muy común es dejarse llevar por las emociones. Esta es muy difícil, pero es muy importante. No tienes que ponerte a comprar como un loco porque la bolsa ha subido un 10 y de repente leas que esto va a subir, ni cuando el mercado cae un 10 es tu culpa, el mundo se acaba ni va a pasar nada. De hecho, las mayores pérdidas que he visto en mi carrera son gente que tras unas pérdidas puntuales de mercado cogen y venden todo, en vez de lo que hay que hacer normalmente, que es comprar más. Esto es un error muy común y cuesta muchísima rentabilidad. De esto la gente en redes no te habla, la gente no te cuenta cuando hace estas malas inversiones, la gente no te lo dice, pero es una realidad del mercado. La gente se asusta cuando el mercado
cae y vende en el peor momento. Y luego encima lo peor es que vende diciendo que el fondo es malísimo, cuando la culpa ha sido completamente suya. Otro error bastante común, sobre todo de gente que viene de bolsa, es hacer trading con los fondos. Sé que muchos inversores creen que pueden predecir lo que va a pasar con el mercado, quieren que este mercado ha hecho resistencia o que este va a subir, lo que sea. Lo siento, pero no es así. La probabilidad de que te equivoques, de hecho hay muchos estudios que demuestran que el peor enemigo, el mayor destructor de rentabilidad no son ni las comisiones ni nada, son los propios inversores. Así que dentro de lo que cabe, evita hacer mucho trading, dejarte guiar por tus instintos, ir cambiando mercados y demás, porque la probabilidad de que te equivoques es muy alta y probablemente destruyas mucha rentabilidad. Y por último, aunque podríamos decir unos cuantos más, creo que el mayor error es no saber dónde se invierte. De verdad, la mayor fuente de rentabilidad va a ser el conocimiento. Que sepas muy bien qué hace el fondo, dónde invierte ese mercado, por qué es bueno a largo plazo, etc. Tienes que saber qué hace el fondo, qué hace ese mercado y el porqué de las cosas. Si no, cuando caiga lo venderás o a la mínima que no se mueva lo traspasarás, etc., ¿no? Entonces, mi principal consejo es gasta tiempo en conocer dónde inviertes. Dicho de otra forma, el tiempo que gastas en pensar tus vacaciones, intenta hacerlo más o menos cuando hagas tu cartera o cuando analices un fondo. Porque, de verdad, te está jugando tu patrimonio. Y hay mucha gente que compra a la luz de un gráfico o de he oído y tal. Y eso lo carga el diablo. Espero que te haya gustado este vídeo y en el siguiente vamos a ver buenas prácticas que te pueden ayudar a invertir mejor. Lo primero que quiero decir es que todos los errores que he comentado en el anterior vídeo, si les dais la vuelta, tenéis una gran cantidad de consejos que pueden ser realmente útiles. De hecho, seguro que me voy a repetir en alguno en este vídeo. Pero bueno, os voy a contar diferentes buenas prácticas que os pueden ayudar a invertir mejor. Una de las mejores prácticas y que es fundamental son las aportaciones periódicas a los fondos. De verdad, da igual el capital que tengas. Si has empezado con 1.000 euros o 10.000, 100.000, lo que sea. Ese dinero que has metido no va a construirse un gran patrimonio si no haces aportaciones periódicas. Las aportaciones progresivas tienen un efecto muy bueno sobre la rentabilidad y un efecto mental, porque te permiten aportar progresivamente y tu capital crece poco a poco. De verdad, es la mejor costumbre y una de las mejores acciones que podáis hacer. Así que, por favor, no os olvidéis de construir una cartera y luego aportar periódicamente dentro de lo que vuestro bolsillo os lo permita, porque es una de las mejores prácticas y os permitirá, sin daros cuenta, que vuestra cuenta crezca mucho. Mucha gente se obsesiona con los gestores y una buena práctica es pensar más en la cartera y cómo está construida que en las piezas que ponemos dentro. De hecho, hay muchos estudios que te dicen que la mayor parte de la rentabilidad viene por la construcción de la cartera y la conexión con tu perfil, no tanto con los gestores que ponemos, ¿vale? Así que de verdad intenta gastar todo el tiempo que puedas en tener una cartera con la que estés cómodo y desde ahí invertir a largo plazo y elegir los productos. Pero este es el primer paso y más importante, pensar el tipo de cartera y mercados que son buenos para ti. Otro consejo muy bueno es no obsesionarse con los ratios de los indicadores en rentabilidades pasadas y pensar más en qué hace el fondo y en el futuro. Sé que muchos de los que nos escucháis, aunque no lo digáis, miráis únicamente los ratios, os veis súper sesgados por las rentabilidades pasadas o por cómo lo ha hecho el gestor. Y esto es muy típico. Toda la gente que me dice que un fondo le gusta, qué casualidad que ese fondo a 3 años lo ha hecho muy bien, ¿no? Entonces, un consejo muy importante es pensad muy bien en qué hace el fondo y no os dejéis enamorar por los ratios, porque los ratios cambian de hoy para mañana y un fondo que os parece bueno hoy os puede parecer terrible mañana. Y el fondo es el mismo, simplemente ha cambiado los ratios y vuestra percepción de él. También una buena práctica es pensar qué nivel de diversificación es bueno para vosotros, porque hay gente que necesita diversificar mucho y hay gente que no necesita diversificar prácticamente nada. Si eres un inversor de muy largo plazo que crees con convicción que varios mercados os van a hacer bien, no tienes que añadir renta fija y cosas defensivas por añadirlas, solo te van a quitar rentabilidad futura. En cambio, si eres un inversor prudente que no tolera las caídas, esa rentabilidad extra te puede suponer unos riesgos tremendos y de hecho, lo peor que te puede pasar es que tu cartera caiga más de lo que estás dispuesto a asumirlo y eso te expulse de la inversión para siempre. Ese es el peor de los escenarios y tienes que proteger contra él. Luego, un detalle importante es que mucha gente habla del plazo de inversión y aunque sean personas de 30 años, 40 años, te dicen que invierten a 5 años. Y eso es falso en casi todos los escenarios. La inversión normalmente es hasta el infinito, aunque no lo parezca. Tú no vas a invertir en bolsa 4 años, tus 20.000 euros, por decir algo, y cuando pasen esos años, tú vas a dejar de invertir para siempre. Eso no lo hace nadie. Lo normal es que tú reevalúes o vayas revisando tu inversión cada año o que tú, si haces una cartera, pienses en este ciclo, pero no vas a dejar de invertir. Entonces, cuando tú te das cuenta que el plazo de inversión es para siempre, tu perfil de riesgo sube y, por tanto, tu rentabilidad potencial. Lo digo porque es un error muy común. Inversores que te dicen invierto a 5 años o a 3 años. Son gente que no invierte a ese plazo, que no necesitan el dinero, lo hacen para siempre. Y este es un detallito que creo que es muy relevante a la hora de hacer la cartera y seleccionar nuestros fondos. Otra práctica que es muy interesante y que yo recomiendo a todo el mundo es, de verdad, no mires todos los días cómo van los fondos y los mercados. La gente te dice que invierta a largo plazo, que no le importa que caiga y tal, y está todos los días enganchado. Cuando un fondo cae, empieza a dudar y tal. Y eso es terrible. De verdad, si tenéis una cartera, aportaciones periódicas y creéis y confiáis en los fondos porque los habéis analizado y entendéis de qué va,
no entréis todos los días y no os obsesionéis. Una de las gracias de invertir en fondos es que tú compras tiempo, porque realmente le cedes el trabajo de pensar y hacer la cartera y las inversiones a unos gestores. Aprovéchalo. Luego no estés todos los días revisando, mirando las posiciones, mirando cómo han ido y demás, porque eso es terrible, súper sacrificado y acabarás siendo esclavo de tu dinero, cuando la gracia de hacer una cartera de fondos es que tu dinero trabaje para ti. Y otra buena práctica, sobre todo los que estéis en redes sociales, es no dejaros condicionar por lo que veáis o leáis en redes. Y esto lo conecto con muchas veces uno de los defectos que tienen las redes sociales, y es que lo negativo vende más. Y por tanto, muchas personas se dedican a hacer vídeos muy catastrofistas, con portadas muy negativas, todo cayendo, todo en rojo, y eso lo hacen porque los algoritmos favorecen eso, ¿no? Entonces, de verdad, intentar que eso no os condicione, porque la actitud negativa es muy cara en el mercado. El mercado al final gana el dinero a los optimistas. Como último consejo, recuerda, la combinación entre una cartera inicial con fondos que te encajen, bien construida, aportaciones periódicas progresivas, y cuando hay una caída fuerte de mercado, aportaciones extraordinarias o incluso trasladar dinero de los fondos defensivos a los agresivos, eso es el santo grial de inversión. A largo plazo, si haces eso, la probabilidad de que te vaya bien es muy, muy alta. En este vídeo te quiero comentar diferentes fuentes de material extra que te pueden ayudar a invertir con éxito. Lo primero, como decíamos, hay fuentes como Morningstar o Finet que te pueden ser muy útiles para conocer a los gestores. Especialmente si quieres conocerlos, cómo invierten y demás, de Finet tienes tanto vídeos formativos como análisis de gestores y así como charlas de las propias gestoras, su visión de mercado y demás. Y esto lo digo porque se aprende mucho leyendo y escuchando a los gestores de fondos. De verdad, hay mucha gente que hace cursos cuando tienes de forma gratuita charlas de grandes inversores o de gestores de fondos que tienen miles de millones bajo gestión y que saben bastante del mercado, la verdad. Aparte de estas plataformas, ¿qué más medios tienes para aprender? Para profundizar, me gustaría recomendarte todos los medios que usamos en Astralis, así como todo el material que generamos en redes. Primero, tenemos nuestro podcast, Analizando Fondos. En este podcast entrevistamos a los propios gestores de los fondos para entender cómo invierten, su visión de mercado y el posicionamiento que tienen actualmente. Como te decía, se aprende muchísimo escuchando a los gestores y viendo su filosofía de inversión. E igual descubres alguno que invierte de una forma que te encaja. Además, en este canal de YouTube, tenemos un montón de contenido formativo. Este contenido se divide entre contenido formativo muy variado, siempre sobre fondos de inversión, así como análisis propios elaborados por nuestro equipo sobre los propios fondos, donde te compartimos nuestra opinión con los puntos clave de los mismos. En cambio, si eres más de leer y quieres ver un poquito de contenido escrito, te recomendamos visitar Astralis Funds Academy. Esta web recopila todo nuestro material, tanto formativo como de análisis. Lo verás en formato escrito y con un apoyo de gráficos, etc. Lo que siempre es muy útil para conocer las estrategias de los diferentes fondos. Y por último, te recomendamos suscribirte a nuestra newsletter. En ella enviamos cada 2 semanas todo el contenido que hemos generado, tanto de análisis como de formación. Así que si quieres estar al día de los nuevos productos que descubrimos, ideas de inversión o de contenido formativo variado, te recomiendo suscribirte y así lo verás en tu bandeja cada 2 semanas. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta serie de vídeos. Si es así, apóyanos con algunos likes y siguiéndonos, que nos ayudarán muchísimo a crecer y así podremos ofrecerte mucho más contenido sobre fondos de inversión. Muchas gracias.